Chao pueblo y bienvenidos a otro banquillo. El día de hoy quiero hablar sobre la cantidad de lesiones que ha sufrido la Juventus y aunque ya se ha hecho pues bastante común que la Juventus cada temporada tenga muchísimas lesiones, esta temporada en particular ha sido algo fuera de serie. Me metí en los datos para revisar un poquito y compararlo y de verdad es que es una cosa casi inexplicable. Antes de entrar de lleno al tópico, como siempre, los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Para ustedes es una cosa súper sencilla, gratis, pero para nosotros vale muchísimo. Así que por favor no se olviden de ayudarnos para que esta subcomunidad siga creciendo y podamos encontrar muchísimos más Juventini alrededor del mundo que quieran formar parte de ella. Entonces, chicos, como les comentaba, me puse a buscar porque justo hoy salió una estadística, ¿no? De que pues prácticamente todos los defensas de la Juventus han estado lesionados en algún punto u otro de la temporada y estamos justo terminando marzo, a punto de empezar la recta final, los últimos 2 meses del año, y dije, bueno, esto es un buen momento para hacer un pequeño resumen de lo que fue este año y ver realmente mes por mes cuáles fueron las lesiones, cuántas lesiones se tuvieron, en qué sectores del campo fue donde se vieron la mayor cantidad de lesiones y qué tipo de lesiones son, ¿no? Son lesiones musculares o lesiones, digamos, de ligamentos, de huesos, fracturas, etcétera, etcétera. Ver la, digamos, la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en particular, ¿no? Y me gustaría regresar un segundo a un artículo que salió hace un par de semanas, si mal no recuerdo, en el Tuttosport, donde entrevistaron a un experto de, digamos, preparación física, ¿no? Un entrenador, un ex entrenador de la Juventus, por cierto, el cual dice que en una temporada es normal tener entre 17 y 25 lesiones dentro de un grupo. Si es un grupo que fue muy bien preparado, un grupo muy saludable, se tiende a estar por debajo de ese rango, mientras que un grupo menos saludable tiende a estar por encima de ese rango. Yo creo que a ninguno que está viendo este video le va a sorprender que la Juventus ha sobrepasado eso de forma exponencial, ¿no? Pero me gustó tomar el tiempo de meterme de lleno en los datos para saber exactamente, ¿no? Y bueno, pues encontré algunas cosas interesantes, ¿no? La primera es que hay un promedio por mes de alrededor de 4 lesiones, ¿no? Y eso no cuenta que se cargan de un mes a otro, ¿no? Si, por ejemplo, hay una lesión en febrero, pero ese jugador sigue lesionado en marzo, esa no la conté como una nueva lesión, sigue tratando de recuperarse de esa lesión vieja. Entonces, en términos de lesiones nuevas, hay alrededor, en promedio, 4 lesiones nuevas por mes. También, y quizás esta es una buena noticia, tiende a bajar durante el año. Entonces, al principio de la temporada tuvimos más lesiones por mes de las que hemos estado teniendo por mes en esta segunda parte de la temporada. Ahora, estoy hablando de que baja de 6 a 3, ¿no? Pero el promedio sigue estando ahí entre 4,5, 4 en general. Y hablando justo de eso, empezamos el año, empezamos la temporada con la mayor cantidad de lesiones en el plantel, con 6 nuevas lesiones registradas y poco a poco, ¿no? Cada mes algo pasaba, ¿no? Si era algo muscular, algo, digamos, de ligamentos, algo de huesos. Así que, bueno, me metí mes por mes a revisar, ¿no? Y en efecto, agosto 6, septiembre 4, octubre 5, noviembre 4, diciembre 5, enero 4, febrero 3, aunque también febrero, digamos, es un mes más corto, y marzo, que acaba de terminar, son 3. Entonces, en total, si ustedes están prestando atención hicieron la matemática, hubo más bien 34 nuevas lesiones desde el inicio de la temporada hasta finales de marzo. Y bueno, empecemos a tocar madera para que abril, mayo bueno, lo que se jugará en junio, que es muy poco en términos de la temporada, no haya más, ¿no? Pero 34, acuérdense el rango que les dije, ¿no? Entre 15 y 25, 27, nosotros estamos a 34 y todavía nos falta 2 meses de temporada. Algo que es absolutamente absurdo y fuera de lo normal, porque si recordamos, por ejemplo, aquella segunda temporada de Allegri en el segundo turno, que también tuvo muchísimas lesiones, que al final creo que fuimos a jugar, no me acuerdo en dónde, con 15 convocados, porque ya no había más, ¿no? Una cosa de locos, nunca llegó a este nivel, nunca llegó a este nivel. Entonces, bueno, yo también me puse a preguntar, bueno,
a ver, si lo desglosamos, ¿no? ¿Cuáles son musculares? ¿Cuáles son de ligamentos, huesos, etcétera? Y cuáles son otras, ¿no? Y bueno, me puse a literalmente contar uno por una todas estas lesiones y son 24 lesiones musculares. O sea, solo en la parte muscular ya estás tocando ese rango, esa parte alta del rango que decía este experto. 9 lesiones de ligamento y huesos, 2 de las cuales fueron que terminaron la temporada de esos jugadores. Sabrán muy bien de quién estoy hablando, Gleison Bremer y Juan Cabal. Y una que es otra, ¿no? Y esa otra en particular es una gastroenteritis que le pasó a uno de nuestros jugadores, que por esa gastroenteritis perdió un partido, por ende se cuenta como lesión nueva, aunque no sea ni muscular ni de ligamentos o huesos, ¿no? Entonces, pues son muchísimas, son demasiadas y desglosadas de una forma en una parte que supuestamente debería tener prevención. Porque sí, lo que es, digamos, de esqueleto, de contusión, de ligamentos, son cosas que pues pasan, ¿no? O sea, no puedes realmente prevenir de cierta forma. Tú te puedes preparar, puedes comer muy sano, puedes reforzar tus músculos, pero si te toca, ¿no? Se te rompe un ligamento, se te rompe, digamos, una microfractura en el peroné, como le acaba de pasar a Gatti, porque le pegaron una patada. O sea, no puedes preparar, prevenir ciertas de estas lesiones. Pero las 24 musculares, supuestamente sí, con una preparación física adecuada en la pretemporada, con un llevado de la cantidad física que juegan estos jugadores, la gerencia de sus energías durante los partidos, durante los entrenamientos, el preparado físico y anímico que se hace después de una lesión cuando se está en la fase de recuperación, supuestamente debería prevenir una recaída de esa lesión, pero en este caso hubo muchísimos jugadores que recayeron siempre en la misma lesión varias veces. Hay uno que nunca entró, o sea, nunca pudo llegar, aún después de haber hecho la fisioterapia, haberse vuelto a operar, nunca ha vuelto. Estoy hablando de Milik. Milik tuvo esta lesión a final de la temporada pasada, hizo todo lo que debía hacer y de todas formas no ha vuelto. Y no parece que vaya a volver durante esta temporada. Lo cual, pues, crea muchas cuestiones en cuanto a esa parte de la preparación física. Yo sé que el J-Medical pues le cae mucho hate encima, ¿no? Con razón también, porque pues ellos se encargan también de curar a los jugadores y supuestamente regresarlos a una condición que el preparador físico del equipo puede utilizar para ponerlos en condición de partido. Pero la mayor de esto, la mayor culpa, en mi punto de vista, es del preparador físico, de la preparación física. Y eso es algo que se trató de cambiar para este año porque pues se limpió todo, ¿no? En términos de preparación física en la Juventus con el cambio de entrenador, se trajo a alguien más y creo que estamos viendo que ese cambio no fue fructífero, al contrario, fue bastante malo porque llegamos a un nivel de lesiones que nunca antes habíamos tocado. En términos musculares, de nuevo, el lado ligamento, hueso, eso no se puede hacer nada al respecto. Y bueno, la gastroenteritis hay que cuidar que se come, realmente hay poco que hacer ahí. Entonces también me metí a decir, bueno, veamos cuál posición del campo tiende a tener más lesiones dentro de la Juventus de este año. Y yo creo, aquí obviamente estoy mojándome, que la mayoría de nosotros hubiéramos adivinado la defensa. Es más, antes de hacer esto, yo dije, no, tiene que ser la defensa, porque literalmente, como fue publicado en estos días, la defensa, cada uno de nuestros defensas ha tenido una lesión este año. Hasta los nuevos que llegaron en préstamo en enero también ya se lesionaron. Entonces, es realmente impresionante ese factor. Pero para sorpresa no es digamos, el área del campo que más lesiones tuvieron. Y aquí tengo que ser muy cuidadoso porque, por ejemplo, Timothy Weah, que se lesionó varias veces durante el año, al principio del año jugaba de delantero, mientras que durante el final del año empezó a jugar más como defensa. Entonces, fui muy cauteloso de aquellas lesiones que sufrió durante su tiempo de juego cuando estaba delantero,
las puse dentro de la casilla de lesiones de zona de ataque, mientras que aquellas lesiones que sufrió mientras estaba cubriendo un rol más defensivo, las puse en la casilla de defensa. Así que bueno, de las 34 lesiones en total, obviamente aquí estoy también contando las de ligamento y todo esto, 12 fueron en el área de la defensa. Por ende, un tercio, bastante. O sea, no, tampoco es para cualquier cosa. Después pensé, bueno, ok, la media cancha también tuvo que haber tenido muchas lesiones. ¿Cuántas veces hemos visto esas listas de convocatorias? Ya hay 3 mediocampistas convocados, 4 a lo mucho. Y en efecto, bueno, me puse a ver y no, son 8 lesiones solamente en el medio campo. La mayoría de ellas, adivinen quién, Douglas Luiz. La cantidad de relesiones que sufrió Douglas Luiz en este campeonato es una cosa de loco. Y aquí hago un paréntesis. Un tipo que en 5 años de jugar en Inglaterra estuvo fuera solo 30 días en un año por una lesión, en un año de la Juventus ha estado fuera el 90% de estas 8 lesiones musculares para el mediocampo. Es realmente increíble la cantidad de veces que Douglas Luiz recayó dentro de sus mismas lesiones una y otra vez. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué hizo el J-Medical durante todo ese tiempo? ¿Qué hacía el preparador físico para tratar de sacar a Douglas Luiz de ese problema? Pero bueno, no estaba. Y aquí es la sorpresa, si han estado prestando atención y son bastante astutos con la matemática, pues resulta ser que el ataque tuvo más lesiones que la defensa, en total 13 lesiones. ¿Qué pasa? De cierta forma, estas lesiones fueron de menor tiempo de recuperación, fueron quizás fatigas musculares o una lesión muscular muy leve, el jugador regresó a tiempo o los sustitutos, digamos, tomaron la posición y también tiende a ser que hay mucho más jugador, si ustedes ven nuestro plantel, hay mucho más jugador que cubre esas zonas de la delantera, especialmente en lo que es, digamos, el esquema que se usaba antes con Mota, ¿no? Ahorita con Tudor quizás las cosas cambien. Y también yo creo que dentro de nuestra percepción, por haber perdido por toda la temporada 2 defensas, se sintió que la mayoría de las lesiones fueron en la fase defensiva, cuando en realidad, y obviamente solo por una, ¿no? La diferencia es poca, pero en realidad nuestros delanteros se lesionaron muchísimo. Y si les pregunto, ¿no? Que adivinen quién de los delanteros fue el que más seguido se lesionó, les digo que la data dice que es Conceição. Francisco Conceição es quien más veces se ha lesionado repetidamente durante lo que va de la temporada. Así que bueno, chicos, aquí les traje esta data, este análisis un poquito de la situación de lesiones y es algo que obviamente de aquí en adelante se tiene que cubrir de forma mucho más delicada y mucho más a fondo en lo que es el preparador físico del año que viene, porque lo que se hizo este año simple y sencillamente no funcionó, todo lo contrario, empeoró una situación que ya venía delicada de hace años y bueno, yo espero que por lo menos esta data, quien venga en el puesto para preparador físico del año que viene, pues le eche un ojo o bueno, si quiere, aquí está el video, lo puede ver también. Muchísimas gracias, chicos. Espero sus comentarios. ¿Qué les pareció? Algunas sorpresas, otras cosas que no se esperaban. Siempre leo esos comentarios y trato de contestarles. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.